Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo apropiado del expediente clínico y me hizo el favor el doctor Víctor Hugo Ramírez Ciordia, nuestro jefe de hospitalización, de presentar el tema. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Adelante. Auditorio, les agradezco. Ya tuvimos una breve sesión donde revisamos algunos procedimientos de hospital. Tuvimos con los R1, por supuesto en su momento con los ahora R2, ¿verdad? A propósito de la integración de expediente clínico con calidad. El concepto de calidad, por supuesto, que está vinculado al concepto de seguridad, naturalmente. ¿Sí? Y la idea es compartir con ustedes, ¿sí? Esto es la estructura del hospital, así como estaba, aunque no lo crean, así estaba antes. ¿Sí? Algunas áreas, ¿verdad?, que nos hacen recordar viejos ayeres respecto al hospital. ¿Sí? Vamos a ver una metodología recomendada a nivel federal, a nivel nacional, para evaluar precisamente el expediente clínico, que tiene que ver, ¿sí?, con un documento oficial en donde se plasma, donde se dice, donde, ¿sí?, queda descrito al detalle, ¿sí?, en tiempo y forma. Por eso es importantísimo ponerle nombre, fecha, número de expediente, el horario, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un documento respecto al buen quehacer o mal quehacer médico que queda plasmado respecto al proceso de atención o de recuperación de la salud para el paciente. ¿Sí? Hay una metodología específica, ¿sí?, y el expediente clínico se compone de una serie de elementos, ¿verdad?, que están compuestos y se conocen en la jerga de calidad y seguridad del paciente, se conocen como indicadores o trazadores de calidad. Hay criterios, hay trazadores, hay estándares, ¿sí? Un estándar de oro actualmente, pues es la glucosa en ayunas al 100%, con el concepto prediabético es el estándar de oro, ¿verdad? O ese es un ejemplo de un estándar de oro. Entonces, tenemos una metodología, ¿verdad? No la vamos a revisar al detalle, ¿sí?, ¿verdad? Hay toda nos llevaría, incluso en su momento, vamos a incluirlo en los talleres en su momento, de calidad y seguridad de la atención, que es una de las clases para los residentes de primer año, ¿sí? Y vamos a revisar una serie de trazadores de calidad, ¿sí?, y vamos a observar una serie de resultados, ¿verdad?, o lo que se obtiene del proceso de entrevista en una estructura que puede ser un centro de salud, un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel o como un centro médico nacional de Occidente, por ejemplo. Y los resultados que hemos obtenido, ¿sí?, en una serie de mediciones de 3 años a la fecha, sobre, ¿sí?, los trazadores de calidad del expediente clínico del CAISAM Estancia Prolongada. ¿Cómo se mide la calidad de la atención en salud mental? Es todo un clásico, ¿sí? La tarea, casi como una misión apostólica, de un médico de origen armenio, el doctor Avedis Donamedia. Hay una fundación, de hecho hay varias fundaciones, la más conocida de todas está en España, en Barcelona, ¿sí? El doctor desarrolló simple, sencillo, ¿sí?, una forma de medir la calidad, independientemente de que podamos, ya ven que difícilmente coincidimos en alguna definición.
A algunos podemos tener una, a algunos nos puede gustar otra, en fin. Pues la calidad es que vamos a obtener el mejor resultado posible en términos de atención a la salud. Vamos a obtener el mejor resultado posible con los recursos que tenemos. En el sector salud, y ustedes que se han integrado, ¿sí?, como burócratas de la salud, ¿sí?, siempre nos van a escuchar llorando, ¿sí?, a enseñanza que no tiene el recurso suficiente para que nos doten de un auditorio chingón acá, ¿verdad? ¿Sí? El director no tiene suficientes recursos para comprar comida para los pacientes, no hay suficientes insumos para enfermería. Es la queja eterna por siempre, porque nunca hay recurso financiero o humano que alcance o que sea suficiente. Es terreno fértil abonar en las actuales jóvenes promesas que en un futuro estén siempre con un compromiso profesional, sí, al 100%, ¿verdad? Porque estoy convencido de que las personas, cuando se levantan en la mañana, como dijo un clásico, no se levantan con la idea de poder a México, se levantan con la idea de, así vayamos a vender pepitas en la calle, vamos a vender las mejores pepitas de la calle, vamos a hacer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Lo que podemos ofrecer como profesionales de la salud, en su caso, en formación, para poder ejercer nuestra profesión de la manera más profesional y digna posible. El doctor Avedis Donabedian, entonces, acuña el concepto de estructura, proceso y resultado. Él les decía, la estructura, ¿verdad?, pues es todo el edificio, es desde el consultorio, vamos, ¿sí? Puede ser un consultorio muy pequeñito, como el que está, ¿cómo le dicen al que está a un lado del baño? La ratonera. Bueno, puede ser uno muy pequeñito, ¿sí? Puede ser uno muy amplio, donde está el doctor Alan, su médico residente, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ser los consultorios de la consulta externa, puede ser el servicio de hospitalización, mujeres, hombres, puede ser la consulta externa, puede ser, ¿sí? Es el contexto en el consultorio, ¿sí?, de estructura tiene que ver, ¿sí?, dónde se lleva a cabo la atención. Población usuaria, puede ser en una zona urbana, en una zona rural. Quienes ustedes ya que dieron su servicio social saben perfectamente qué distintos piensan las gentes del entorno urbano versus el entorno rural, usos y costumbres y demás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién provee la atención? Un médico pasante en servicio social, un médico residente en formación de primero o de segundo, un médico adscrito, un supermédico especialista, ¿verdad? ¿Y cuál es el tipo de organización en cuanto respecto, por ejemplo, a los niveles? Es distinto, ¿sí?, de alguna forma, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que tiene como misión no solamente formar recursos humanos para la salud, sino principalmente hacer el trabajo de investigación clínica en psiquiatría, en psicología y en salud mental en general. A diferencia, por ejemplo, de los hospitales psiquiátricos tipo Fray Bernardino o de los campestres, como el CAISAM Estancia Prolongada, que son más muy característicos, particularmente el CAISAM Estancia Prolongada y algunos otros que andan rondando por ahí. Todavía parece que quedan como 12 hospitales psiquiátricos como este, conocidos en su momento como hospitales campestres. Aunque no lo parezca, hace más de 40 años, el construir hospitales granja, en su momento fue la Granja de Recuperación para Enfermos Mentales, fue una política de salud a nivel nacional. Y este hospital, después del San Pedro del Monte en Guanajuato, fue el segundo que se construyó con ese concepto granja. Es decir, los pacientes vienen, hacen labores agrícolas,
¿sí? Agropecuarias, había chivos, gallinas, pollos, en fin, ¿sí? Y eso mismo era de esa forma el hospital era autosuficiente. Puede ser también una organización red, por ejemplo, el CISAME de Tlaquepaque o el CISAME de Autlán o el CISAME de Lagos de Moreno, que forman parte de la red SALME, que a su vez nos pueden referir un paciente dentro de la misma organización llamada SALME a un segundo nivel, que es CAISAM estancia prolongada, porque el médico considera en un momento dado, ¿sí?, que requiere un proceso de segunda opinión, ¿sí? Al respecto, ¿sí?, en la clínica, el concepto de proceso se refiere a dónde se documenta el quehacer, lo que resulta, en este caso concreto de la entrevista, en general a lo que nos referimos con la forma de establecer una relación médico-paciente, ¿sí? ¿Qué creen ustedes, jóvenes, que le interese más a una persona que viene a buscar consulta psiquiátrica? Que el médico o la doctora que le corresponde darle la atención sea un experto técnico, técnicamente hablando, sea un experto, conozca las 185 días de práctica clínica, ¿sí?, conozca las 117 normas e incluso las conozca en idioma extranjero, ¿no? O que sea un médico, una médica amable, cortés, afable, paciente. ¿Qué creen ustedes que preferirían las personas? Uh-huh. ¿Alguien más? Doctor Vázquez, no esté durmiendo. Dígame algo. Pues yo creo que lo que se debe al paciente es la calidad de la atención. Puede ser técnicamente muy bueno, pero muchas veces es contacto en esa calidad para el paciente. Entonces, ni tiene que haber tratamiento, y generalmente busca esa calidad. Y puede ser técnicamente deficiente, pero si le das esa pues genera esa confianza de esa. Claro. Sí. Una forma de medir la calidad es medir la calidad técnica. ¿Sí? Sí. Una persona con depresión, ¿sí?, debe de recibir el tratamiento antidepresivo porque tiene 5 de 9 síntomas de depresión mayor. ¿Qué medicamento utilizamos hoy en día para tratar la depresión? Un grupo de antidepresivos de segunda generación o llamados inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Es el criterio y el estándar de oro para tratar la depresión hoy, actualmente, en el siglo XXI. ¿Verdad? Entonces, hay personas que les preocupa que su médico sea un experto técnicamente hablando. Puede ser un patán, literal, ¿sí? ¿Verdad? Pero es muy buen médico. Más si cobra caro, no, es bueno. No, imagínate, cobra bien caro de ser bien bueno. Pero hay muchas personas que dejan a un lado las cuestiones de calidad técnica y prefieren la calidez. ¿Sí? Nosotros, ustedes lo saben, ¿sí?, siempre andamos calificando el quehacer del colega, ¿sí?, casi siempre para mal. Siempre somos muy criticones. Un deporte favorito es comer gente. Comer gente. Ser humano, ¿no? ¿Verdad? Entonces sabemos, algunos médicos, que no somos muy diestros o muy duchos, ¿sí?, en las cuestiones técnicas, pero sí en la amabilidad. Y la gente prefiere un médico amable, aunque sea un tarugo completo. Lo ideal, por supuesto, doctora, es que haya una combinación, una mezcla 50-50, 50-50, ¿verdad?, para que salga todo a pedir de boca. ¿Sí? Bueno, en el proceso
de lo que acontece durante la entrevista o relación médico-paciente, se observa la excelencia técnica e interpersonal. El otro concepto de la triada de Don Abedian es en la estructura, el consultorio, el centro médico, ¿verdad? Durante el proceso que obtenemos, la idea es que las personas recuperen la salud, ¿verdad? Sabemos, ¿sí?, que no hay una garantía al 100% de recuperación, excepto, por ejemplo, alguien que tiene apendicitis, le quitan el apéndice inflamado y pues, ya se curó, ¿verdad? La mayor parte de los problemas de salud para los seres humanos actualmente son las crónico-degenerativas que dejan un impacto, ¿sí?, básico, importante en la salud de las personas. Como resultado, entonces, tenemos lo que se obtiene de la intervención sanitaria o de salud, ¿sí?, que puede ser una mejora de los síntomas clínicos, una reducción de la psicopatología, de la intensidad de la depresión, al momento en que iniciamos el tratamiento y al momento en el que vamos a hacer un punto de corte, que puede ser a las 4, a las 6, a las 8, a las 2. ¿Sí? Mejoras el nivel de funcionalidad, ¿sí?, o calidad de vida, y bueno, el resultado puede ser dependiendo de cuál es el enfoque que en un momento determinado podamos desarrollar para la evaluación de trazadores de calidad del expediente clínico. Al respecto, trazador de calidad del expediente clínico, ¿cómo está integrado desde su continente? Vean ustedes los expedientes clínicos de nuestro hospital, traen en la contracara, en la contraportada, traen una lista de relación de documentos, ¿verdad?, en cómo debe ir acomodado el expediente clínico. A simple vista, ¿ustedes creen que la calidad de la estructura del expediente clínico es buena, mala o regular? No pasa nada con la mascarilla, ni cuenta nos damos quién es. ¿Cómo la ven ustedes? Es muy mala. Sobre todo en el servicio de hospitalización. Entregan verdaderas Biblias. Y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el jefe del servicio, hace o mueve un dedo para que esta situación mejore. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo está integrado el expediente? Si hay un cumplimiento normativo, particularmente dos normas son las fundamentales. La 025, que tiene que ver para recomendaciones, ¿sí?, que tienen que ser cumplidas al 100%, ¿sí?, tienen que cumplirse para todos los usuarios. Las normas son de aplicación universal. Las guías son una serie de recomendaciones que pueden ser, o sugerencias, para llevar a cabo una tarea. ¿Sí? La otra es la 025 y la del expediente clínico. ¿Sí? Y la atención basada en evidencias para reducir la variabilidad, que es un mal universal. Un mal universal en diversas, incluso en países con más recursos para la salud que en México, la variabilidad es la regla más que la excepción. A pesar de que existen guías de práctica clínica, guías para hacer las guías, ¿verdad?, todavía no ha permeado del todo, ¿sí?, más allá de que pueda actuarse en defensa propia, porque en algún momento determinado, ¿sí?, la salud no está exento de riesgos, la atención a la salud no está exenta de riesgos, podemos vernos involucrados en una situación de conflicto por mala praxis. Pero si llevamos a cabo nuestro quehacer con un expediente clínico documentado de acuerdo a las normas vigentes y las guías de práctica clínica, difícilmente podrá ser
considerada una mala práctica, ¿sí? En la medicina basada en evidencias o la atención basada en evidencias es de recomendación las guías de práctica clínica. La herramienta de evaluación es el MESIC, por sus siglas, que es Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad, ¿sí? Cumplimiento de las normas, ¿sí? Y una lista de verificación de apego a alguno de los estándares de guías de práctica clínica, ¿sí? La ansiedad en las guías de práctica clínica del Centro Nacional de Tecnologías, bueno, los que elaboran las guías de práctica clínica en México, ¿sí? La ansiedad se trata hoy en día con antidepresivos sedantes de primera elección. Y luego, en segunda opción, una benzodiazepina. ¿Sí? Si bien es cierto el riesgo de que las personas se conviertan adictas es menor al 5%, y son los medicamentos psiquiátricos más prescritos a nivel mundial, particularmente para inducir el sueño. Incluso de 100 recetas, 25 solo son expedidas por un psiquiatra, el resto, el 75% más bien, son expedidas por un médico no especialista, no psiquiatra, ¿sí? Hay que verificar esto como una herramienta de evaluación, ¿sí? En donde el sujeto de estudio es el expediente clínico, para buscar que esté integrado, completo y con elementos de calidad. En un subcriterio para evaluar calidad de atención es un 12, 14, de hace 9 años, una cédula de evaluación para acreditar hospitales psiquiátricos, ¿sí? Incluía, ¿sí? Para valorar la calidad de la integración del expediente clínico, evaluar, ¿sí? En por lo menos los 10 principales motivos de consulta. 6 de cada 10 egresos del hospital son personas, 61% para el 2020, son personas con esquizofrenia, con F20. Si sumamos los pacientes con un F19 o una psicosis secundaria al uso de sustancias, la cifra se eleva casi al 80% de los egresos. Es decir, 8 de cada 10 egresos son pacientes, ¿sí? Con psicosis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos que evaluar, ¿sí? Cómo es, ¿sí? Que los 10 principales motivos de consulta, ¿sí? Fueron atendidos, ¿sí? Y si se atendieron, ¿sí? Primero con medicina basada en evidencia, por ejemplo, y cómo fue que se integró, ¿sí? Y cuáles fueron los estándares y los criterios considerados de calidad. La gestión de procesos de ejercicio del expediente clínico para evidenciar o documentar. El estándar es bajito, que por lo menos en 3 expedientes, ¿sí? Si consideramos estos 3 síndromes psiquiátricos, 30 expedientes, ¿sí? De los principales motivos de consulta, existe registro de la atención, es decir, está documentada la nota, ¿verdad? La cual debe estar completa, ¿sí? Si existe evaluación clinimétrica, la severidad de los síntomas de la depresión, de la ansiedad, de la psicosis, ¿sí? Si existe algún tipo de evaluación psicológica, alguna entrevista diagnóstica, ¿sí? Lo cual es demasiado pedir porque son muy complejas, ¿sí? O bien auxiliares diagnósticos y de tratamiento en personas que sufren de esquizofrenia, depresión, ansiedad, ¿sí? O un trastorno por uso de sustancias, un trastorno límite de personalidad, lo que son los principales motivos de consulta, los 10 principales motivos de consulta del CAISAM estancia prolongada, ¿sí? El cumplimiento normativo, seleccionar los 10 principales motivos de consulta, ¿sí? Y el estándar es
en al menos 3 expedientes, ¿sí?, del problema de salud seleccionado, ¿sí?, está adecuado a lo indicado en la NOM 004. ¿Sí? La NOM 004 dice que cómo es que otro personal de salud que no es el médico debe elaborar su nota, psicología o trabajo social, enfermería. Aunque enfermería tienen sus propios criterios diagnósticos, tienen sus propias herramientas, sí, para evaluar calidad de la atención. ¿Qué tan adecuado está a lo indicado en la NOM? Por ejemplo, la NOM dice, las normas, las notas, ¿sí?, hay notas de ingreso, notas de egreso, notas de urgencia, nota preoperatoria, nota postoperatoria, una serie de notas que deben integrar todo el expediente. Si se fue de alta voluntaria, obviamente también hay pues, notas de función, desafortunadamente, ¿verdad?, que tienen que cumplir con una serie de criterios y de estándares para ser considerados, ¿sí?, que esta nota, este expediente, cumple con los criterios de la NOM 004 o la NOM 025, ¿sí?, que incluye, por ejemplo, la protección a los derechos humanos, que las personas pueden tener visita, que las personas pueden salir, ¿sí?, de permiso, que las personas pueden, si quiere, si así lo desean y no interfiere con su atención médica, las personas pueden utilizar su propia ropa, no tienen que utilizar el uniforme del hospital, etc. Otro es el trazador de apego a las recomendaciones y a las guías de práctica clínica. Hay referencias explícitas, las hay y no son explícitas. En algún momento, en este criterio de la cédula de criterios de acreditación para los hospitales psiquiátricos, y se acreditaban los hospitales psiquiátricos cuando existía el Seguro Popular. El hospital. ¿Mi mamá me mima o qué? Más faltó, ¿verdad? Bueno. Decía, en esta cédula de acreditación era suficiente con que al final de la nota apareciera la leyenda: atención basada en las guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud, SSA 2019. Eso era suficiente. Pero el paciente, por ejemplo, recibía, para la psicosis, recibía haloperidol. Es un buen medicamento, por supuesto. Y es el medicamento que es toda una tradición que data desde la mitad del siglo XX. Pero las guías de práctica clínica de atención a la esquizofrenia dicen que las personas deben recibir atención con antipsicóticos de segunda generación. Entonces, aquí no hay un cumplimiento. Pero el médico fue muy amable, la familia y el paciente fueron muy contentos con la atención, ¿verdad? ¿Sí? Eso puede ser suficiente para un cumplimiento normativo. ¿Sí? O a lo mejor, muy probablemente, en el hospital, lo único que no hay risperidona, lo único que es olanzapina, lo único que es haloperidol y tioridacina. Bueno, o ya cloropromacina, que se tocó prescribir cloropromacina. Bueno, yo hablo por mí. A mí se me tocó. Porque a veces era lo único que había. Por aquello de que a veces estamos en crisis, llegó a haber crisis en el hospital, solo teníamos para prescripción cloropromacina, como si estuviéramos en el siglo, a mediados del siglo XX.
¿sí? Se tiene que buscar, perdón, la gestión de procesos en el expediente clínico, ¿sí? Para la evidencia documental, ¿sí? De apego a las guías de práctica clínica, obviamente tiene que haber un consenso, ¿verdad? Tenemos en el hospital al menos, por lo menos 10 años, hemos acumulado solo el material didáctico, ya sea en disquete, ya sea en papel, de las guías de práctica clínica, pero no le hemos dado ningún seguimiento y no hemos establecido un compromiso, ¿sí? Entre las autoridades, el personal asistencial, ¿verdad? Para establecer estándares mínimos de calidad de la atención. Revisar una serie de expedientes, ¿sí? En que en al menos 3, es estándar, ¿sí? Pueden ser 3, pueden ser 200, pueden ser 500, pueden ser 1000. ¿Sí? Resulta difícil, a veces es mucho mejor hacer un muestreo aleatorio para tratar de manejar una menor cantidad de variables y mejorar el resultado. La evaluación del expediente clínico le pregunta, ¿la unidad evalúa la calidad del expediente? ¿Realiza una instancia prolongada? Sí. ¿Sí? ¿Hay evidencia documental de un quehacer? Puede ser a través del equipo, de entrevista al equipo de salud y puede ser la observación directa, ¿sí? De las partes que integran el expediente clínico. Historia clínica. La historia clínica a su vez incluye interrogatorio por aparatos y sistemas, antecedentes personales, patológicos, no patológicos, antecedentes familiares, ¿sí? Cómo la historia clínica está compuesta, igual que una nota de evolución, igual que una nota de egreso, ¿sí? Para hablar de básicamente 3 estructuras básicas del expediente clínico, si cumplen con un estándar preestablecido. ¿De acuerdo? Y verificar, ¿sí? Si en los últimos 3 meses se ha realizado, ¿sí? Algún tipo de evaluación, ¿sí? Y si hay recomendaciones al respecto. Nosotros, en el hospital, una obligación institucional, utilizamos la metodología del MESIC, del modelo de evaluación del expediente clínico integrado de calidad, ¿sí? Vamos a la observación directa, revisión paso por paso de la evidencia clínica documental, ¿sí? De una serie de criterios, de parámetros o estándares que fuimos o establecimos de antes. Y esto es lo que hemos encontrado en los últimos 3 años. En 2018, ¿sí? Utilizando el MESIC, en el servicio de hospitalización, 63 expedientes clínicos, ¿sí? Se auditaron, ¿sí? Solo el 86%. ¿Por qué sucede? En el momento, y es un criterio a evaluar, ¿sí? En el servicio de consulta externa, en el archivo, en ese momento no se cuenta con el expediente clínico. Entonces, es una falla. No está el expediente disponible y bueno, es una cuestión de índole administrativa. Incluso tiene que ver con cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente en la consulta externa, porque ¿qué vamos a hacer sin expediente clínico para atender al paciente? Las alergias, los medicamentos, las circunstancias clínicas que deben estar bien documentadas. En aquel entonces, estamos hablando de una cédula de evaluación del 2012, ¿sí? Para un valor mínimo decía, bueno, de 5, que haya por lo menos 3. Se cumple el 75% y eso es válido, aplica, le ponen 1 en la cédula de evaluación para el expediente correspondiente.
Solamente en estos 54 expedientes estaba documentada la nota médica, pero no estaba descrito al detalle, ¿sí? Ningún tipo de registro de atención, ¿sí? De documental, del uso de escalas de calificación o entrevistas diagnósticas, alguna prueba psicológica actual, reciente, relacionada con el caso actual, ¿sí? O auxiliares diagnósticos de tratamiento. Y vean ustedes, calidad técnica, ¿de acuerdo? Y la calidad percibida. El promedio anual es evidentemente mucho más grande, mayor, ¿sí? En la consulta externa que en el hospital. ¿Por qué? Doctor Scarlett, ¿por qué cree usted que sucede? Se pueden ir a su casa. Porque si van a tener puede que estén enfermos. Sí, pero me refiero, las personas están más satisfechas con la atención en la consulta externa que en el hospital. En el hospital, en el servicio de hospitalización se brinda una atención que no logra superar ni siquiera el 70%. La infraestructura del hospital, el dormitorio. Y esa es la expectativa que viene a la que viene el paciente. El paciente viene, oye, es que vengo por receta, y esa es mi expectativa. Entonces me surtieron mi receta, 6 kilos de pastillas, ¿verdad? Sí. Esa es mi expectativa, lo cual me deja completamente satisfecho. Luego de paso, pues al ver a la doctora, ay, doctora, ¿cómo me va? Y hace el almuerzo fue completo. Esa es la expectativa. En hospital no necesariamente, ¿verdad? Sería una posibilidad. Por supuesto que también ya no cabe en la consulta externa. Van a decir que el doctor mandó a hacer otro edificio de consulta externa porque ya no cabe, ¿verdad? Entonces, están los residentes, el doctor dedicado a que rápido se filtren las personas, se seleccionen los casos, ¿sí? Usted viene por receta, hágase pagar, usted viene de primera vez, hágase pagar, usted viene en subsecuente, usted no trae cita. O sea, ese triage, ¿sí? Permite fluidez y las personas ven la organización y dicen, ah, chingado, aquí está bien, están bien organizados, ¿verdad? Esa y otra serie de circunstancias. Aparte porque también, por ejemplo, el doctor Rodrigo comentaba, está muy perturbado, ¿no? Está muy trastornado. Medir la calidad de salud mental es muy difícil por esta cuestión. Rápido les comento una anécdota. El equipo 2, que por tradición siempre ha estado en la tarde, el 2 y el 5 habían estado en la tarde, ¿sí? El equipo 2 estaba preocupado por dar el seguimiento a los pacientes que no venían a las citas de consulta externa. Entonces, pues un día el equipo se pone de acuerdo y dice, pues, a ver, trabajadores, pues, háganle al paciente, a ver, si no consulta. Entonces le hablan al paciente, el paciente se queja, se molesta y va y se queja en derechos humanos porque algo le querían hacer. ¿Qué es eso de que le andan llamando? ¿Sí? Lo andan persiguiendo, lo están cuidando, vigilando. ¿Qué tratan? A ver, ¿qué traen? Y alguna queja, obviamente, los visitadores, ¿sí? Después de hacernos una tinta, no digo negra, del color que quieren, que ya llega cualquier recomendación de con el tiempo se acostumbra uno a todas las recomendaciones de los derechos humanos. Eso fue lo que pasó. O sea, la preocupación del equipo por ver que el paciente no había acudido a consulta, ¿sí? Despertó la suspicacia del paciente. Es difícil medir la calidad, ¿sí? Porque luego a veces
en la consulta externa también vienen personas de índole de los neuróticos o psicóticos versus otro grupo de pacientes psicóticos más perturbados, ¿no? A veces son los más perturbados, más trastornados, los cuales difícilmente pueden responder, ¿sí? O incluso la expectativa, ¿verdad? ¿Sí? Aquella de que mejor digo que me entendieron bien y a todo dar, esto no me vuelve a entender. ¿Ah? Se va a enojar el doctor, de cierre enojó. Se va a enojar. ¿No? Pudieran ser una serie de circunstancias, ¿verdad?, que pudieran ser a tomarse en consideración. En 2019, la misma circunstancia, no tenemos datos de encuesta de satisfacción, pero tradicionalmente siempre ha estado en ese parámetro anterior. Mucho más que aceptable, casi 9 de cada 10 están satisfechos con la atención recibida, porque había una serie de encuestas ¿sí?, respecto a si el médico le explicó el padecimiento, cómo tomarse la medicina, ¿sí?, qué serie de circunstancias, ¿sí?, hay que rodean en torno al hecho de no solamente de tomarse la medicina. Yo les he recomendado siempre a los médicos residentes las famosas 5Ds, del diagnóstico, de la droga, la dosis, la duración del tratamiento y el diálogo. Hablar ¿sí?, con los pacientes. Muchas veces se van a dar cuenta que después de 4 o 5 años de tener psicosis, depresión, trastorno bipolar, dice doctor que nadie nos ha explicado eso que nos está diciendo. Por eso, ¿sí?, uno de los servicios que más han impactado, ¿sí?, en nuestra examen prolongada es que se ha dilatado el tiempo para poder retomar a través del Servicio de Trabajo Social, los grupos psicoeducativos y de orientación familiar que son fundamentales para la recuperación al máximo de los pacientes. En 2020, los datos de hospitalización de 72 expedientes clínicos, ¿sí?, de octubre a diciembre, ¿sí?, se auditaron 59-82%. En el 61%, ¿sí?, de los expedientes supervisados contaban con una historia clínica vigente y o actualizada, ¿sí?, dentro de un lapso de 5 años. Y 68% de los expedientes clínicos incluían una hoja clínica de egreso, una nota de egreso, o el formato de hoja clínica de egreso que incluye la clinimetría, que incluye una serie de estándares de calidad que pueden ser considerados, ¿sí?, para, ¿sí?, medir la calidad del expediente clínico, ¿sí? Una recomendación es, al momento de que el paciente ingresa y la historia clínica, según lo marca la 004, la referencia normativa, ¿sí?, la historia clínica debe estar por lo menos durante los últimos 5 años. Durante 5 años. Habría que aprovechar la estancia del paciente para actualizarla, ¿verdad?, o para completarla, ¿sí?, y elevar un poco este estándar que está bastante muy bajo en comparación, ¿sí?, con la consulta externa. Es un trabajo con mayor fortaleza estadística que hizo el doctor Antoine como jefe de la consulta, ¿sí?, de 902 expedientes clínicos de un universo de más de 1,500, ¿sí?, 64 para evaluar historia clínica y el resto para ver notas de evaluación o de evolución, ¿sí? 98% tienen historia clínica completa y actualizada. Y esto es responsabilidad del residente del primer año, ¿verdad?, en las primeras veces.
El residente de primer año, su tarea es tan importante y fundamental como la de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque el paciente que viene por primera vez al hospital, ¿sí?, va a estar en contacto directamente con un residente de primer año con la oportunidad de elaborar su historia clínica o actualizar la historia clínica, lo cual es un número muy aceptable. Y las notas de evolución de los expedientes clínicos supervisados, ¿sí?, cumplen con los estándares del 91%. Hay un documento, ¿sí?, de la jefatura de la consulta externa, donde se amplían al detalle estos. Algunos de los médicos activos, los médicos residentes ya conocen esta evaluación porque recibieron una serie de recomendaciones con el fin de la mejora continua de la calidad del expediente. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. A manera de correlario, tenemos que sentarnos a discutir, a consensar estándares de calidad de guías de práctica clínica, antipsicóticos, un solo antipsicótico, ¿sí? Vamos a iniciar una revisión de la población hospitalizada, ¿sí?, que recibe antipsicóticos inyectables de acción prolongada, porque lo que nos hemos encontrado la más reciente de hace cerca de 3 años es que la dosis promedio, ¿sí?, ni siquiera se acerca a la dosis promedio ambulatoria, que es de 70 miligramos mensuales de carbonato alrededor del promedio. Acá abajo nos quedamos en 50, un poquito más, 50 y tantos por ciento. De 52, 54% de miligramos, ¿sí? Pero aparte recibe antipsicótico, ¿verdad?, por vía oral, ¿sí? Expediente clínico, marco normativo, ¿sí?, y guías de práctica clínica, ¿sí?, ¿verdad?, pueden complementar en una actividad importante de soporte para ir construyendo. Esto es en el ámbito público, ¿sí?, difícilmente puede ser ganarse un trabajador un bono por productividad, como puede ser, por ejemplo, en IBM, o por lo menos ya de perdiz que sea el empleado del mes, el residente del mes, ¿va? ¿Sí? Así como está en el burger y los restaurantes de pollo frito, ¿verdad? Pero hay un estímulo. Acá también hay, el problema es que no es parejo. Primero, no es pareja la contratación del personal, ¿sí? Y dos, no alcanza, no hay dinero suficiente, porque yo hace muchos años cuestionaba, a su vez, al ser cuestionado por un médico adscrito, ¿sí?, que renegaba por la mala, por haberme señalado la mala calidad de los expedientes clínicos, y él cuestionaba la evaluación que había llevado a esa conclusión, ¿verdad? Y yo muy ingenuo, por cierto, le digo, bueno, pero es que tienes un estímulo mensual a la calidad. Serán 100 pesos. El galeno ganaba como 15,000 pesos al mes en la consulta externa, en la consulta privada. Pues difícilmente vas a estimular a alguien con 100 pesos mensuales. No es que ni de servicios generales de oficina. Pero tenemos que en algún momento dado integrar toda una serie de documentos, consensar estándares de calidad, ¿verdad?, para tratar de ir construyendo ladrillo tras ladrillo, paso por paso, una mejor calidad, ¿sí?, del expediente clínico y de nuestro quehacer profesional cotidiano. Bueno,
¿Alguna otra pregunta o comentario? O más bien un comentario. Un comentario sobre la productividad. Recuerda que el sector actual nos mandaba la productividad. Pues tenemos dos parámetros: extraña y hospitalización. Yo pienso que deberíamos de merecernos un reconocimiento cuando no tenemos tantos pacientes hospitalizados. Sobre todo porque quiere decir que nuestra población de consulta externa la tenemos que controlar. Digo, excepto cuando son pacientes de primera vez, sobre todo los veinteañeros que nos llenan el hospital por temas de abuso de sustancias. Pero esa parte de poder controlar nuestra población de la consulta externa bien fuera, que el tema de los medicamentos se nos puso a temblar un poco porque teníamos que muchos pacientes de los nuestros se descompensaran. Pero sí, lograr tener menos pacientes hospitalizados sería algo que deberíamos como de compartirlo, decir, mira, de esta manera hemos logrado, yo creo que un gran logro, quiero hacer reconocimiento público, doctor, para ti, de la clínica de depósito, que es un gran acierto, porque a través de ella hemos logrado tener a muchos pacientes bien controlados fuera del hospital. Sobre todo estables, porque solamente el tema no es que se estén hospitalizando, es que entendamos que entre más recaídas hay, más un proceso degenerativo en su cerebro de los pacientes. Eso es lo que le debemos, ahora sí que debe ser nuestro objetivo, que se mantengan estables para que un esquizofrénico, un paciente con trastorno bipolar, no tenga un proceso degenerativo tan severo, que decía el psicólogo Daniel, que una paciente que Laura, yo la conocí en un video y era muy funcional, y ahora la veo muy deteriorada. Entonces, entendamos que inclusive el trastorno bipolar hace 20, 25, 30 años pensábamos que no deterioraba, deteriora mucho. Entonces, ¿a qué digo? Una comentario es que el reto es que el paciente de la consulta externa esté lo suficientemente estable para que no nos lleven a sistemas hospital, porque ya tenemos con los pacientes de primera vez. Entonces, ese debería ser nuestro reto. Más que un reconocimiento de pesos y centavos, es un reconocimiento a tu trabajo personal de que estamos haciendo bien las cosas con el paciente en la consulta. Sí, de acuerdo. Por cierto, el año pasado, para el 2020, las primeras veces fueron de personas con trastornos por uso de sustancias. Son el primer lugar de consulta. Lo que pasa es que ahora ya podemos crear 29 porque era que pagaba. Yo fue algo que yo auguré en el momento que pusiéramos el diagnóstico real, o sea, realmente el hospital se iba a llenar de adictos. Sí. Lo que nos está pasando. Sí. Sí, por supuesto. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda, reclamación? Bueno, le pido una aplauso para el doctor Víctor.